Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Conectando Sabiduría 2, expansión del legado en la era digital. Soy Fernanda Meneses y junto a Norita Enríquez, hoy continuaremos con el episodio Lo que aprendí en el camino, en el que hablaremos de los relatos profundos de aprendizajes vitales. Hoy día nos vamos a encontrar nuevamente con el profesor Fernando Slater, con quien ya hemos estado en otros episodios y en realidad para nosotros siempre es un honor poder compartir con él, compartir sus historias, profesor, y ya hemos ido aprendiendo varias cosas del profesor durante este tiempo, como aquellas de que él le encantan los gatos, profesor, no me voy a olvidar de eso. Le encantan los gatos, le encanta el jazz, la poesía. Sí. Y en realidad yo siento que en este espacio igual nos quedamos un poquito cortos al conocerlo, profesor. Así que no sé si pudiese compartirnos desde ya alguna otra cosa que usted crea que nosotros debamos saber, pero que también marcan parte de su identidad, de su formación, de su vida. Sí, hola, buenas tardes, Fernanda, Norita. Un gusto estar nuevamente en este ya séptimo episodio del podcast. Y sí, la verdad que es muy bonito escuchar cuando hablan de uno, ¿no? Se refieren a ciertas cosas. Sí, efectivamente, yo tengo 3 gatos, ¿no? 2 gatos, una gata. Me encantan los gatos, encuentro que son unos seres muy especiales. Uno aprende mucho de ellos. Yo creo los veo siempre como humanos sin filtros, ¿no es cierto? Humanos que son tal cual seríamos nosotros si no tuviésemos una serie de convenciones sociales, ¿no? Sí, sí, y lo otro, claro, me encanta, me gusta mucho el jazz, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo cuatro, no soy una persona muy musical, pero tengo como 4 grandes aficiones, ¿no es cierto? El jazz, Mozart, que es lo único que entiendo de música clásica. Pero los Beatles. Los Beatles, ¿no es cierto? Mira, y sí, lo recordaba, Fernando. Sí. Y el tango. El tango me acompaña desde muy joven. Tengo una gran admiración, sobre todo por las historias del tango, que es la vida misma, ¿no es cierto? Claro. Es muy potente. Sí. Mire, ese es un nuevo antecedente, no lo sabíamos, profesor. Sí. No ¿Lo baila o no? Lamentablemente no, lamentablemente no. Bueno, ahí ya sabemos un nuevo antecedente entonces del profesor y le damos la bienvenida a este nuevo episodio en el cual vamos a hablar hoy día acerca de las trayectorias formativas de la carrera de psicología, profesor. Le cuento, yo soy estudiante de 4º año de psicología y en realidad antes de grabar este episodio habían muchas cosas que me surgían la duda, porque este episodio lleva por título Lo que aprendí en el camino. Y en realidad yo ya voy a culminar casi el 4º año de la carrera y he aprendido muchas cosas. Y ha sido siempre todo como un doble desafío. Entonces, creo que desde ahí, profesor, ¿qué le parece si hablamos de la trayectoria formativa de la carrera de psicología? Nuestros compañeros y nosotros mismos en la carrera de psicología hemos vivido diversos procesos formativos, ejemplo de nivelación, de habilitación, de acompañamiento, que se da desde lo académico, pero también desde los grupos de pares en la carrera. Ahora, desde allí, profesor, ¿cuál cree usted que pudiesen ser los desafíos? No sé, Fernanda, tú tenías una pregunta muy especial para esto. Sí, en este contexto de la trayectoria formativa de la carrera de psicología, ¿cuáles son los principios que los guían y qué considera importante transmitir a estas generaciones, profesor? Sí, bueno, yo no soy psicólogo de formación, pero he tenido mucha relación con la carrera de psicología durante muchos años. Pero tiene una buena base, profesor. Sí, además tuve 2 años de psicología hace muchos años. Así que tengo una cercanía en ese sentido con la carrera. Mira, en cuanto a esto de los principios, yo creo que psicología es una carrera muy especial, una disciplina muy especial. Y yo creo que hay ciertos principios, muchos principios, pero hay algunos fundamentales. Yo diría que hay ciertos principios éticos que son la piedra angular en el caso de la psicología y de los psicólogos, ¿no? Todo el tema, yo diría, de derechos, pero de derechos de las personas, entendiendo que justamente esa es la palabra, son personas, que se va a trabajar con personas, con todo lo que eso implica de respeto, ¿no? Claro. En fin, de considerar al otro como un igual. Yo creo que ese es un tema ético importante, y también el tema de la integridad, ¿no? De la integridad del psicólogo que se está formando y luego en la vida profesional, porque el mundo en el cual trabaja requiere obviamente de esa integridad. Y luego, claro, hay principios más bien que van por el lado de la formación, por ejemplo, que yo siempre creo que tiene que ir
forma muy, muy importante el tema del rigor. El rigor disciplinario, el rigor científico. Me gusta esa palabra, profesor. Rigor, sí. A veces nos asusta y pensamos que es una cosa terrible, ¿no? El rigor es la responsabilidad, es tomar las cosas en serio, hacer lo que corresponde. Y también yo creo que hay algunos principios que son un poco más blandos, por así decirlo, y que en el psicólogo van a ser fundamentales, que es la empatía. Qué importante. Claro, de eso se saber trata, colocarse ¿no? en el lugar del claro, otro. para poder entender al otro. Exacto. Y también algo que es clave, es decir, la comunicación. La psicología funciona en base a la palabra. Básicamente una técnica de palabra del lenguaje. Claro, entonces yo creo que ese es un principio que tiene que estar siempre presente en esta especie de amalgama, ¿no es cierto?, de todos estos temas. Así es. Ahora, profesor, bueno, usted nos hablaba de principios desde la ética, desde lo que es el derecho humano, desde ahí podemos considerar lo que es la dignidad del ser humano, pero también de aquellos elementos que son principios, pero que también rigen la carrera de psicología. Ahora, frente a eso, ¿qué sería importante quizás hoy día transmitir a las generaciones desde esos principios? Sí, yo creo que el gran desafío es lograr esta integración, ¿no?, de estos principios a través de la formación, que no es fácil, no es fácil decirlo, pero porque si queremos tener un profesional, ¿no?, que va a estar trabajando en estas temáticas, tiene que estar combinando todos esos principios. El rigor yo creo que es muy importante, el rigor científico, es una carrera científica, ¿no?, tiene este fuerte carácter humanista, es tan clave en esta otra dimensión, ¿no? Y el tema personal, es decir, el psicólogo es la herramienta. Es decir, el psicólogo no va a usar ni fármacos ni va a usar una gran tecnología, sino que su gran herramienta es el mismo. El mismo, sí. Yo creo que ahí está con esa singularidad, y que además es una singularidad que tiene consecuencias muy importantes en las personas, tal vez más que otra disciplina. Sí, y tomando desde ahí, profesor, usted usa, bueno, nos ha señalado la palabra rigor. Esa es una palabra que hemos escuchado también a lo largo de los otros episodios y que también podemos entenderlo desde su historia, desde sus propias experiencias, profesor. Ahora, desde allí, desde sus propias experiencias, porque nos encanta que usted nos comparta también sus vivencias. Es parte de la riqueza de este espacio de diálogo. Y desde ahí nos gustaría saber cómo usted ha ido enfrentando las frustraciones. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en realidad para mí este ha sido un año de muchos desafíos en la formación académica y asumo que también para mis compañeros. Y me he visto muchas veces procesando esta sensación de frustración, que no es fácil. Ahora, usted nos ha compartido también algunas otras frustraciones que usted enfrentó en su proceso académico. Y desde allí, profesor, pensando en los fracasos, ¿cómo los ha enfrentado usted para no salir corriendo? Sí, mira, es muy lindo poder hablar de los fracasos, de las dificultades, ¿no es cierto?, abiertamente, porque son temas que uno tiende casi por naturaleza a esconder, a dejarlos de lado, y significa que todavía no los ha superado ni los ha reelaborado lo suficiente. Claro. Yo creo que frente a los fracasos, a estas grandes dificultades que todos vamos a pasar inevitablemente, yo creo que hay un punto que es muy importante, que es la honestidad con uno mismo. Es muy fácil externalizar las culpas. Fracasé por esto, por el profesor, por el echarle medio, la culpa al resto. echarle la culpa al empedrado, por así decirlo, ¿no es cierto? Eso está bien, en un primer momento puede que uno sienta eso, pero luego tiene que hacer esta reflexión muy honesta de, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿En qué me equivoqué yo? ¿En qué me equivoqué yo? Porque yo también soy parte del fracaso, es decir, no, las cosas no me pasan en forma pasiva. Y ahí comenzar este proceso de recuperación, de reelaboración. Esto es como un duelo, en definitiva, un duelo, ¿no es cierto?, en el sentido de la pérdida de algo, que primero da rabia, ¿no es cierto?, después da, tristeza, desazón, depresión, pero llega un momento en que el tema se reelabora y se acepta como un desafío, y ahí es cuando uno logra reelaborarlo y que le va a servir como un insumo, ¿no es cierto?, el resto de la vida. Desde ahí se saca el aprendizaje. El aprendizaje, en definitiva. Profesor, claro. Pero es un proceso, no es una cosa así de inmediata. De la noche a la mañana. Claro. Hay algunos errores de esos que no se olvidan, ni aunque quiera, sí. y que hoy se transformó en su mejor historia para enseñar en clases.
¿cuál podría decir que fue su error que no olvida hasta el día de hoy? Mira, hay errores que pueden parecer muy simples, pero que a veces a uno lo afectan mucho. Yo siempre recuerdo un error que cometí al inicio de mis años de docencia, en el campo de la docencia, que fue no llegar preparado a una clase. Uno cuando comienza a hacer de docencia en todos los trabajos, yo creo que pasa lo mismo, siente en algún momento al inicio que se la sabe toda, ¿eh? Después de las primeras experiencias ya se vuelve como más canchero, por así decirlo, ¿cierto? Cree que puede manejar todo. No me lo imagino así, profesor. Sí, claro, ¿eh? Y la verdad que ocurre eso, es decir, me ocurrió una vez que llegué sin mayor preparación a la clase, tampoco era un ramo que lo había hecho muchas veces y que podía salvar, ¿no es cierto?, improvisando, y la verdad que yo me sentí muy mal, y sobre todo porque los alumnos se dieron cuenta. Uno nunca puede engañar a los alumnos. No pasó desapercibido. Eso, ahí yo me di cuenta, nunca uno va a engañar a los alumnos. Si no preparó, los alumnos se van a dar cuenta, ¿no? Si está, ¿no es cierto?, a medias, los alumnos se van a dar cuenta. Y ahí yo entendí, que siempre se los comento a los alumnos, la necesidad imperiosa de tener siempre un plan B, de tener siempre una alternativa. O sea, estar preparado en todo momento. Claro. Y para las circunstancias también. Porque lo mismo me pasó otras veces, por ejemplo, que llegaba a tomar una prueba, ya el día de la prueba, ¿no es cierto?, voy a preocuparme de la prueba, y había algo que no es tan común, pero sí habitual, de alguna manera, que es el cambio de actividad. Que hay tal cosa que no se puede tomar prueba hoy día porque no sé qué cosa, ¿no es cierto?, hasta un tema de clima, en fin, que impide que los alumnos lleguen. Y luego lo mismo, hay que tener el plan B. Bueno, ¿qué hago en ese caso? Eso es súper importante. Claro, ¿qué hago en ese caso? Entonces yo siempre a los alumnos les insisto en eso, en todas las actividades, en todos los momentos hay que tener un plan alternativo. Hay que tener un plan B para emplearlo si es necesario. Para cubrir cualquier imprevisto. Y en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito tiene que tener esa opción, digamos, de poder ponerla en marcha en cualquier momento. Ahora, profesor, eso es algo que no se adquiere de la noche a la mañana, sino que se adquiere en el ejercicio del desarrollo profesional. En nuestro caso también, en nuestro proceso académico, igual vamos como incorporando esto, pero quizás es algo que a nosotros como estudiantes nos cuesta, pero que por lo que usted nos comparte es algo que podemos ir desarrollando también en el futuro. Sí, yo creo que todo pasa por aprendizaje, ¿eh? Todo pasa por aprendizaje. Uno puede tener mucho talento, muchas habilidades para algo, pero eso por sí solo no basta. Eso tiene que ponerse en marcha, tiene que estar contextualizado, tiene que irse desarrollando en la vida misma, la interacción, y ahí es donde se viene el aprendizaje. Y eso es lo que se llama la experiencia, en definitiva, en el buen sentido, ¿cierto?, de la palabra. Qué bueno, profesor, que nos comparte eso, porque igual nos da esperanza de saber de que en realidad vamos a comenzar con una base, que es lo que nos entrega la universidad el día que nosotros salgamos desde aquí, pero lo demás se va construyendo y es un proceso. Ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, profesor, porque en realidad no siempre las cosas son como dicen las abuelitas, una taza de leche, así, todo muy calmo. A veces el camino se pone cuesta arriba. Y frente a los desafíos y frente a las dificultades, muchas veces como personas nosotros respondemos desde la intuición, como desde esta cosa, desde la guata, desde la impulsividad, impulsividad. Sí. Pero sabemos que desde lo que es el desarrollo ético del profesional psicólogo profesor, la universidad o la academia nos entrega herramientas para enfrentar las dificultades, pero desde una ética profesional. Desde ahí que pudiese compartirnos usted, frente a la dificultad, ¿cómo echamos mano a el desempeño ético del profesional? Sí. Mira, yo creo que la ética, llevándola al plano más concreto, ¿no es cierto?, siempre se presenta como dicotomías, como posiciones, ¿no? Es decir, estoy cumpliendo una función que soy profesional, docente, lo que sea, y por otro lado está la contradicción que aunque estoy trabajando a lo mejor con personas conocidas, con personas amigas, se genera, ¿no es cierto?, a veces una especie de contradicción, ¿no? O estoy desarrollando una determinada actividad y al otro lado hay personas que tienen cierto poder o cierta mirada ideológica, política, filosófica, ¿no es cierto?, que a lo mejor no es la mía, ¿eh? Es decir, siempre el tema ético se va a ir presentando en esa dicotomía, como parejas de oposición. Por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces
dilemas éticos en la docencia, por ejemplo, de haber tenido como alumnos a parientes. A familiares. Claro, a familiares, a sobrinas, concretamente, ¿te das cuenta? Y siempre, o sea, cuando aparece esa situación, bueno, yo me cuestiono, ¿no es cierto? Digo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No es cierto? Bueno, hay un tema ético de medio que tengo que resolver, que tengo que solucionar. Incluso, fíjate, he tenido como alumnos a colegas, que es muy difícil, ¿no es cierto? En ese caso, tener algunos colegas, incluso alguna vez colegas que han tenido que salir mal, ¿no es cierto? Donde uno se plantea en lo más concreto, si esa es la verdad, ¿no es cierto? En lo más concreto de la vida, ¿cómo se llama? Esta tensión, ¿no? Porque a todos nos pasa si somos humanos. Claro. ¿No? Incluso, fíjate, me tocó hacerle clase a mi jefe, lo cual era todavía más complejo. ¿no ¿En cierto? actividades de posgrado, profesor? Claro, en actividades de ese tipo, ¿no es cierto? Y bueno, uno siempre tiene que, en esos casos, fíjate, yo pienso que hay un solo principio, es la integridad. Es decir, uno tiene que salir del otro rol, o sea, del rol de familiar, de amigo, de subordinado, lo que sea, y tratar de mantener esa mirada ética. Es decir, lo importante en esos casos yo creo que es trabajar como una especie de como te dijera, de evaluación ciega, en el sentido de que no saber quién es la persona es lo ideal en esos casos. Actuar de manera profesional en todo momento. Claro, y tratar de dejar independiente de las circunstancias. Y a veces, objetivamente, ¿no es cierto?, trabajar de alguna manera con que la información de quién es la persona no la tenga, ¿no es cierto?, abiertamente. Pero son temas que aparecen mucho. En el caso de los psicólogos eso se va a dar mucho, es decir, ¿no es cierto?, este tema de atender, de trabajar con personas cercanas, familiares. Bueno, claro, hay todo un tema ético que está regulado un poco, ¿no es cierto?, por los colegios profesionales, pero que siempre está presente y siempre va a pasar por la decisión de la persona, en este caso del profesional. Profesor, siempre va a estar presente. De todos los momentos, profesor, complejos que ha vivido, ¿cuál fue ese en el que respiró profundo y dijo, vamos igual nomás? Su mayor acto de valentía profesional, ¿cuál sería? Mira, yo diría que una situación muy, muy importante que me ocurrió a mí hace muchos años. Yo soy antropólogo, ¿no es cierto? Estaba en el tema de terreno, trabajando en terreno con personas, ¿no es cierto? Estoy parecido al psicólogo con otras finalidades. Recogiendo información, yo trabajaba en esa época en algo que me gusta mucho, el tema de la cultura popular, cultura del folclore, en fin. Y joven, ¿no es cierto?, impulsivo, pensaba que estaba con un informante, ¿no es cierto?, recogiendo las maravillas, ¿no es cierto?, cosas que nadie había visto, que a nadie le habían dicho, ¿no es cierto? Y quedé fascinado con las cosas que me contaba esta persona. Cuando en realidad, después cuando lo conversé con mi profesor, mi guía, me dijo, no, en el fondo te están tomando el pelo. Claro, literalmente, me acuerdo de un tema en Chiloé, ¿no es cierto? Yeah. No, me están tomando el pelo, ¿sí? Todas esas cosas te las inventó en el momento. Y eso a mí me generó toda una... Pasó por ingenuo, claro, profesor. una ingenuidad, ¿no es cierto? Una decisión muy grande claro, que me generó una serie de cuestionamientos. Y lo bonito de la historia es que después, bueno, fui a conversar con estas personas y ellos me lo dijeron. Claro, lo estábamos probando, ¿no? Estábamos viendo quién es este caballero, ¿no es cierto?, con pinte gringo que venía aquí a hablar de estas cosas. Queríamos saber si realmente tenía interés, porque si tenía interés va a volver y va a conversar con nosotros. ¿Y usted no le dijo, yo sabía ya? Claro. Que me estaba tomando el pelo. Sí, me había dado cuenta que claro, me había dado cuenta. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? Eso yo lo tomé como una especie de rito de paso, como una especie de ritual que ya, eso me pasó y con eso me habilita para seguir. A partir de eso yo puedo integrarlo y puedo continuar, ¿no es cierto?, en esa actividad. Fue muy bonito integrarlo de esa manera y seguir, digamos. Ahí me di cuenta que la cosa había que seguir, yo creo que es la actitud que hay que tener siempre, es decir, claro. Porque obviamente me sentí muy mal, me sentí como ingenuo y más que eso, son palabras probablemente más fuertes. Pero fíjate, yo el otro día, ayer, tuve que ir al mecánico porque quedé en pana con mi auto, una cosa muy plana. Y en el taller del mecánico había una frase que me quedó dando vueltas. Dije, esa frase la tengo que comentar en el podcast. Adelante, entonces, claro, profesor. Fíjate, la frase decía, en la vida, ¿no es cierto?, es como manejar una bicicleta. La estabilidad no se logra cuando uno para, sino cuando sigue pedaleando, ¿no? Era un letrerito que había ahí simplemente. Hay que seguir pedaleando. Siempre. Claro, hay que seguir pedaleando siempre, porque la estabilidad, ¿no es cierto?, el progreso, en fin, se logra siguiendo, ¿no es cierto?, y no
deteniéndose, ¿no es cierto? Y hacer del fracaso, del error, en fin, el centro, sino todo lo contrario. Fue muy interesante justamente esa sabiduría popular, te das cuenta que brota y que es tremendamente justamente sabia. O sea, qué buena metáfora, profesor, porque en esta invitación o en esto que usted nos comparte, nos invita a que en estos procesos también nosotros podamos respirar muy hondo, como usted lo hizo en la oportunidad que nos compartía, y seguir pedaleando para lograr esta estabilidad. Ahora, profesor, dentro de su experiencia, ¿cómo cree usted que han cambiado las formas o los estilos de enfrentar las dificultades o los desafíos de la vida? Sí, mira, llevándolo un poco al ámbito académico, universitario, con los alumnos, yo creo que el gran cambio impactante a todo nivel va por el lado de la tecnología. La enorme cantidad de recursos que hay ahora para obtener información, incluso que los psicólogos se enojen, ¿no es cierto? Muchas veces las personas están usando el ChatGPT para una especie de consulta psicológica, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad para de tener información. Amigos algunos profesores. También, sí. Hay una gran cantidad de información disponible, pero claro, esa manera nueva de esos nuevos recursos, más que nada, no implican un cambio profundo en lo que es, por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento, uno tiene que procesar esa información. Puede tener, como ocurre ahora, ¿no es cierto? Uno puede andar trayendo en el teléfono una biblioteca entera, ¿no es cierto? Miles de libros, pero los puede tener ahí a disposición. Pero otra cosa es obtener el conocimiento, procesar el conocimiento. Es que de hecho, aún existiendo tanta tecnología, ¿cierto? También hay brechas digitales. Además, entonces, claro, también se asocia a un problema. Claro. Y pasa mucho que, fíjate que con los alumnos que creen que el acceso a la información lo es todo. Acceder a la información. Cuando el conocimiento, el aprendizaje pasa por obtener información, pero más que nada por el proceso. Exacto. Que tú y cómo haces lo con usamos eso. también, Correcto, y cómo se usa y cómo lo integra, ¿no es cierto? Obtener información en este momento no es tema. Fernanda, disculpe, profesor, lo interrumpí, pero Fernanda, ¿qué te parece que avancemos hacia la experiencia, hacia los procesos formativos? Desde ahí también hay cosas que el profesor nos puede ir compartiendo y podríamos hablar, profesor, quizás es algo que pudiésemos instalar en este espacio, el autocuidado. ¿Qué importancia le damos hoy día al autocuidado, sobre todo en la profesión del psicólogo? Bueno, yo creo que en el caso del psicólogo el autocuidado es parte del tema integrado absolutamente, ¿eh? Pensando que se trabaja con situaciones complejas, difíciles, y este autocuidado en sus distintas formas, ¿no es cierto? Más allá de las formas precisas que se puedan usar, tiene que ver mucho con la habilidad para poder manejar el estrés, ¿no es cierto? El psicólogo va a estar permanentemente sometido a un fuerte estrés, que es inevitable, ¿no es cierto? Para eso estudiaron psicología, un estrés muy, muy fuerte, y sobre todo para algo que no sé si el concepto es correcto, pero es esta especie de contaminación emocional que el psicólogo va a estar permanentemente sufriendo. La contratransferencia. Correcto, ese me salió medio tartamudeado, pero claro, eso. porque él está recibiendo, ¿no es cierto? Es una esponja que está recibiendo problemas graves, situaciones, ¿no es cierto? Emociones, y eso tiene que saber manejarlo, y ahí el autocuidado tiene un papel, pero absolutamente fundamental, si no se lo... Profesor, ¿y qué importancia tiene el análisis del propio rol profesional en contextos complejos? Sí, mira, yo creo que ahí la psicología es un campo bastante amplio, llevándolo al tema de la psicología. No es solamente la clínica, ¿no es cierto? Que vemos el psicólogo que atiende, así como una consulta. Está todo el otro campo de la psicología, que sea social, comunitaria, educativa, laboral, en fin. Y yo creo que ahí es fundamental, en el caso particular del psicólogo, un poco de todas las profesiones, la capacidad de interpretar el contexto social, que pasa por esto de la responsabilidad social, pero además saber ubicarse en un sentido correcto de la palabra en el escenario social que está viviendo y que están viviendo las personas con las cuales se está trabajando en un mundo actual que está lleno de diversidad. Por ejemplo, la vemos
antes la diversidad era una cosa que quedaba como muy lejos, ¿no es cierto? Ahora la diversidad la tenemos saliendo a la calle, nos encontramos con muchas diversidades que antes no se visualizaban o incluso no existían. Entonces, cuando el psicólogo trabaja en contextos complejos, eso va a estar presente, es decir, esa necesidad de leer la realidad social, entender la realidad social, una realidad social cambiante, llena de nuevos escenarios. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, porque no tenemos que olvidar que la psicología es una ciencia social, claro, así es. Ahora, igual no es un contexto social ajeno a nosotros, es un contexto social en el cual también nosotros habitamos. Ahora, desde allí, igual hay ciertos elementos, profesor, que se van construyendo y que tienen que ver, hemos hablado de autoestima, de ética, hemos hablado también de autocuidado, pero desde allí, profesor, ¿cómo hoy día nosotros llevamos a la práctica, a la escucha activa o a herramientas de escucha la ética? ¿Cómo implementamos eso? Sí, yo creo que ahí tocaste un punto, ¿cierto?, central, esto de la escucha activa, que bueno, es una de las habilidades que los psicólogos tienen que desarrollar con mayor, ¿cómo decirlo?, con mayor calidad, ¿no es cierto?, de ser experto en el tema de la escucha activa, esto de manejarla, de mostrar el interés, de estar realmente interesado en lo que dice el otro, y que pasa un poco por lo que decíamos al comienzo, considerar al otro como persona, no como cliente ni como paciente, que son palabras un poco, no me gustan mucho. Quizás un poco más lejanas. Claro, considerar al otro como persona, y eso implica esta escucha activa que tiene un profundo sentido ético. La escucha activa no es solo una técnica, ¿no es cierto?, de demostrar interés, no, tiene que haber interés, y que implica, claro, tiene mucho de técnica de manejar cosas como los silencios, por ejemplo, que a veces en la comunicación son más importantes que la verbalización, ¿no? Y aquí volvemos, yo creo, profesor, un poquitito a la empatía, ¿cierto? Correcto. Saber colocarse en el lugar de la persona para entender el problema. Sí. O la dificultad que está viviendo la persona, sí, en este caso, sí, que requiere el psicólogo. Ahí está esta combinación, ¿no es cierto?, la empatía, la escucha activa, ¿no es cierto?, el tema de comunicación, el manejo de simbólico, ¿no es cierto?, del lenguaje, en fin, que es la ciencia del psicólogo, ¿no? Es como las herramientas que va a tener que poner en práctica, ¿no es cierto?, en ejecución siempre a lo largo, en las distintas áreas, porque, como digo, tenemos esta visión del psicólogo clínico, pero esto trasciende, y al psicólogo siempre se le va a pedir un poco distintos contextos, esa capacidad, esas habilidades. Así es. Profesor, y para ir cerrando ya este espacio de conversación, se nos hizo muy cortito el espacio. Sí. Yo cada vez que va pasando un episodio siento que se nos acorta el tiempo, pero desde su experiencia, profesor, desde sus vivencias, que es lo que nosotros queremos resaltar hoy día, si usted pudiese sintetizar en breves palabras qué consejo usted nos entregaría respecto de sus aprendizajes, pero desde su camino, profesor, que para nosotros es importante poder resaltar hoy día. ¿Qué les diría a los estudiantes inspirados también en su experiencia? Sí, mira, son la experiencia de docencia, ¿no es cierto? Y son cosas válidas en general, de forma transversal. Yo diría que hay ciertos principios básicos, en el caso de la docencia y el desarrollo personal, que hay que tener en cuenta. Lo primero es la honestidad. Ser muy honesto en el caso del docente con los alumnos, una honestidad de base, ¿no es cierto?, que va unida al respeto. Si te fijas, son básicamente temas valóricos, temas éticos, ¿no es cierto?, lo que están en juego. Y luego algo que yo he visto que es básico, ¿no es cierto?, que es esta idea de construcción, es decir, el conocimiento se va a ir construyendo de alguna manera en conjunto, ¿no es cierto?, una visión un poco constructivista, en fin, pero que es real. El conocimiento no se le traspasa como una especie de transferencia de un archivo a los jóvenes, en proceso que se va construyendo. Yo creo que un poco esos elementos son los centrales. Ser honesto, pedir honestidad,
el respeto, que implica trabajar básicamente con personas, entender que somos personas, que todos somos sujetos. El tema de la construcción, ¿no? Que la construcción, incluso cuando uno trata de trabajar con uno mismo, ¿no es cierto?, por así decirlo, hay procesos de elaboración, ¿no? Y la docencia y el aprendizaje está lleno de eso, es decir, o es construcción o pasa sin pena ni gloria. Así es. Profesor, y para esos alumnos que están en su 5º año y comienzan ya a proyectar su futuro laboral y personal, ¿algún consejo que le quiera dar? En vistas al mundo laboral. Exacto. Sí, al mundo laboral. Porque muchos salen con miedo, porque es como, o sea, al final ellos terminan, ¿cierto?, una etapa, pero quedan ahí parados diciendo de nuevo, ¿y qué hago ahora? Claro. ¿Estoy realmente preparado para enfrentar el mundo laboral? Sí. Mira, yo creo que el miedo es absolutamente natural y es bueno que esté, ¿no? Alguien que no tiene miedo, no sé, no confiaría en alguien que no siente miedo ante esas situaciones. El miedo está ahí para trabajar, ¿no es cierto?, para superarlo. Y en el caso concreto, ¿no es cierto?, de los psicólogos, pero un poco también en otras carreras, entender que la profesión es muy amplia. Que no es este estereotipo, 2 o 3 estereotipos, claro, que tengamos, sino que hay una amplitud muy grande donde él se va a poder mover, ¿no es cierto?, y buscar. Y como consejo, digamos, yo diría que algo de lo que conversamos hace un rato, el tema del rigor que habíamos dicho, un rigor que para mí siempre tiene 2 caras, ¿eh? Una cara profesional, podríamos decir, ¿no es cierto?, basada en el conocimiento, en la ciencia, en el humanismo, en fin, y un rigor ético. Yo creo que la ética es fundamental para los profesionales. Es decir, lo que hace que una persona sea realmente un profesional en un área, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales y en la psicología en particular, es ese rigor ético, que sea el sello distintivo. Y eso yo creo que es un poco el gran consejo que podríamos enviar. Y con estas palabras que el profesor nos recomendaba, rigor ético y profesional, nos despedimos de este nuevo episodio. Agradecemos al profesor Fernando Slater por acompañarnos una vez más en este nuevo capítulo de Conectando Sabiduría 2. Ya, ahora sí. Perdona. Ya. Ya. Agradecemos este nuevo episodio que pudimos compartir junto al profesor Fernando Slater y nos quedamos con las últimas palabras que él nos señalaba, que tienen que ver con el rigor ético y con el rigor profesional. Muchas gracias, profesor, y gracias a ustedes también por conectarse a este nuevo capítulo de Conectando Sabiduría 2. Y recuerda responder nuestra encuesta y revisar nuestros podcasts. Universidad Autónoma de Chile y su Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades presentó Conectando Sabiduría 2, expansión del legado académico en la era digital. Es un proyecto financiado a través del Fondo de Desarrollo Académico.